continúa en un hospital aquí en la ciudad de Nueva York, un hospital bastante famoso, por cierto, donde han ido pues muchísimas celebridades y artistas, y que él continúa allí por problemas de salud. El mundo del espectáculo continúa revolucionado con la noticia de que el Sol de México, Luis Miguel, está supuestamente internado en un hospital en la ciudad de Nueva York. No, supuestamente no. Yelena Solano sabe que está internado en ese hospital porque tiene muy buenas fuentes desde el principio. Yelena está frente al hospital ahora donde está Luis Miguel. Lo único que no vamos a decir dónde es ni el nombre del hospital. Dime, Yelena, ¿qué es lo que está pasando en el día de hoy, lunes? Esta noticia la dijimos la semana pasada. Tú dijiste que está allí desde el martes. Cuéntame qué está pasando. Hola mi Raúl y hola mi Lili, tuvimos que movernos porque tenemos que hacer una entrevista estamos cerca del hospital donde supuesta y alegadamente está hospitalizado Luis Miguel desde la semana pasada. O sea, yo sé que muchas personas están diciendo que no, que de repente que Luis Miguel continúa en España. Lo que nosotros sí tenemos extraoficial de alguien que no podemos revelar fuente, obviamente, es de que Luis Miguel continúa en un hospital aquí en la ciudad de Nueva York, un hospital bastante famoso, por cierto, donde han ido pues muchísimas celebridades y artistas, y que él continúa allí por problemas de salud, problemas del corazón. Es una información que todavía aún la tenemos, que supuesta y alegadamente él va a estar allí durante toda esta semana. De igual manera hemos estado chequeando lo de Paloma Cuevas, su novia, chequeando las redes sociales, a ver si ha puesto algo. No ha puesto nada. De hecho, Luis Miguel tampoco en su página oficial no han puesto absolutamente nada. No han salido ni a desmentir, ni a decir si esto es verdad o si es mentira. Los fanáticos sí salieron a desmentir, pero en realidad yo no estoy en el hospital, no he ido al hospital. Ustedes saben que eso es totalmente privado, pero según fuentes extraoficiales aquí en la ciudad de Nueva York, Luis Miguel continúa interno en un hospital que está bajo cuidado médico. Y hay informaciones que lamentablemente no puedo decir, pero hasta el momento lo que sí le puedo decir es que sí, que supuestamente él continúa hospitalizado aquí en Nueva York. Información que tú tienes, que te dieron, tienes otra persona que también lo vio entrando en el hospital el día que entró y era 100% sabía que era Luis Miguel. Así que eso lo tenemos y tú dices que todavía sigue allí, ¿no, Yelena? Sí, todavía él sigue ahí, supuestamente. Ustedes saben cómo es Luis Miguel. La vida de Luis Miguel siempre ha sido un gran hermetismo. Él nunca habla de nada, nunca menciona nada. O sea, pero hay que tener bastante cuidado cómo uno maneja esa información. Pero lo que sí les digo es que ese hospital tiene muchas entradas, muchas salidas. Y si hay personas que lo han visto o lo vieron ya entrar al hospital cuando él fue ingresado la semana pasada. También quiero decirle algo a nuestro público. Obviamente estamos en la Puede ser que alguien ponga fotos de Luis Miguel en otro lado, que son fotos viejas, para despistar a la gente. Esto puede pasar en las redes sociales, puede pasar en otros lados. Puede conseguir que una revista que él conozca ponga una historia de él en otro lugar, que sean fotos viejas y lo ponga. Pero Yelena, porque yo he hablado con ella por teléfono, lo tiene de muy buena fuente y una fuente que no... Muy confiable. Es una cosa que es casi 100% segura, no hay manera. Exacto. Bueno, al final, señores, mi gente, lo que queremos... Le deseamos lo mejor a Luis Miguel. Toda esta gente que lo quiere, que lo ha seguido toda su carrera, a orar por él, que salga lo antes posible. Luis Miguel tiene 56 años solamente, Raúl, y es joven todavía. Muy joven, pero que lo tengan en observación por... Ya mañana va a ser una semana completa. Por una semana tú no estás en observación en un hospital. ¿Tú sabes lo que cuesta estar en un hospital en una semana? Lo sé. ¿En Estados Unidos? Lo sé. So, vamos a ver. Quiero decirle que yo estoy bien, yo estoy bien. Tranquila, chicas, especialmente tú, chula, que el sol siempre sale. Vamos a una pausa, regresamos con más del gordo y la flaca.